Listo, se está grabando, por favor. El tema del día de hoy es leyes de los gases. En este caso es un resumen y refuerzo de las tres leyes. Ley de Avogadro, ley de Boyle y ley de Charles. El objetivo de la clase es analizar las leyes de los gases a través de los cambios, en este caso de volumen, de temperatura, de presión y de número de moles. Como tarea propuesta, en caso de que usted no alcancemos a finalizar todos los ejercicios, sería finalizar estos ejercicios pendientes. Primera indicación. La ley de Avogadro relaciona el volumen y el número de moles. La presión y la temperatura van a ser constantes. En la ley de Boyle, la presión y el volumen van a ser variables, mientras que los constantes va a ser el número de moles y la temperatura. Mientras que en la ley de Charles va a variar el volumen y la temperatura y se va a mantener constante la presión y el número de moles. Entonces, ¿qué es lo que tiene que realizar usted para los cálculos de cualquier tipo de ejercicio? Voy a realizar el ejercicio número 1 de los ejercicios pendientes. Lo primero que usted tiene que leer es qué varía y en este caso qué se mantiene constante. Me dice, ¿cuál es la masa? Entonces, sé que la masa va a cambiar. De 10 litros, litros es volumen. Entonces, yo sé que aquí el número de moles y el volumen ha cambiado. Adicional, también me dice que está en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué significa eso? Que presión y temperatura es constante. Presión, en este caso P, y temperatura es constante. Por lo tanto, ¿qué ecuación debo trabajar? Debo trabajar la ecuación de la ley de Avogadro. ¿Qué me dice? Volumen 1 sobre número de moles 1 es igual al volumen 2 sobre el número de moles 2. ¿Listo? Entonces, para este caso, yo reviso cuál es la masa, no sé qué masa, a qué masa se refiere, de 10 litros de dióxido de carbono. Entonces, para este caso me dice que el volumen 1 le voy a poner, el volumen 1 es de 10 litros, mientras que el número de moles 1 sería el peso del dióxido de carbono. ¿Cuánto pesa el dióxido de carbono? El dióxido de carbono pesa su peso molecular. En este caso, el carbono pesa 12 gramos, más el oxígeno pesa 16. En este caso, como son dos átomos de oxígeno, sería 32 gramos. Esto en total me va a dar 12 más 32 me va a dar 44 gramos. ¿Listo? Entonces, en este caso sería 44 gramos. Este sería el número de moles 1. Ahora, dice, ¿cuál es la masa de 10 litros de dióxido de carbono en condiciones normales? No en condiciones normales de presión y temperatura. Ahora, el volumen 2 y el número de moles 2. Para este caso solo me está dando dos datos. Me está dando el dato de 10 litros y me está preguntando cuál va a ser la masa del dióxido de carbono. Entonces, en este caso, si usted se fija, no me está dando un tercer valor. Cuando no me da un tercer valor, entonces simplemente yo tuve que calcular este valor del peso. Finalmente, yo no tengo que realizar nada más. En el caso del resto de ejercicios, por ejemplo, me dice, calcule cuál es la masa de 5.5 litros de metano en condiciones normales de presión y de temperatura. Tendré que realizar lo mismo, solo calcular el peso del metano, del CH4. Lo mismo para el ácido sulfúrico, para el ácido nítrico y para el NH4. ¿Listo? Ahora, voy a poner una variante de este mismo ejercicio. Voy a poner, ¿cuál es la masa de 10 litros de dióxido de carbono cuando cuando el volumen inicial del frasco era de 5 litros? Entonces, aquí voy a verificar igual qué ha variado. En este caso, va a variar el número de moles y el volumen, y se mantiene la presión y la temperatura constante. Entonces, voy a utilizar la fórmula volumen 1 sobre número de moles 1 es igual a volumen 2 sobre número de moles 2. Aquí voy a realizar lo mismo. Volumen 1, número de moles 1, volumen 2 y número de moles 2. Entonces, el volumen 1 me dice 10 litros. En este caso tengo que saber leer bien. Me dice 10 litros de dióxido de carbono cuando el volumen inicial
es decir, el volumen 1 del frasco era 5 litros. Entonces, ya que leí completo, sé que el volumen inicial era 5 litros. Lo cual yo desconozco sería el número de moles 1. Este yo desconozco. Ahora, el volumen 2 serían los 10 litros. Mientras que el peso final sería el peso molecular del dióxido de carbono. En este caso serían los 44 gramos. ¿Listo? 44 gramos es una mol. Entonces, para este caso no vamos a trabajar con gramos, vamos a trabajar con una mol. Recuerde que sacamos del peso molecular de una mol de dióxido de carbono. Ahora bien, voy a aplicar la fórmula de la ley, en este caso de Avogadro. Entonces pongo, ¿qué es lo que desconozco? Desconozco N1. Tengo que despejar N1 para obtener la ecuación. En este caso, ¿qué es lo que voy a realizar? El número de moles 2 le voy a pasar hacia la izquierda. El número de moles 1 le voy a pasar hacia la derecha. Y el volumen 2 le voy a pasar nuevamente hacia la izquierda. Me va a quedar lo siguiente. El volumen 1 multiplicado por el número de moles 2 y todo eso dividido sobre el volumen 2. Eso va a ser igual al número de moles 1. Esto es matemática de décimo, ¿listo? Ahí me quedó despejado. El número de moles 1 pasó arriba, el número de moles 2 pasó a la izquierda, se encuentra volumen 1, número de moles 2. Y el volumen 2, que estaba multiplicando al N1, pasa a dividir a la parte de abajo. Finalmente, yo voy a reemplazar los valores. En este caso, el volumen 1 me dice que es 5 litros. Le voy a multiplicar al número de moles 2, que es una mol. Y a eso le voy a dividir para el volumen 2, que dice 10 litros. Entonces, todo eso me va a dar igual al número de moles 1. Eso es igual al número de moles 1. En este caso, me va a quedar como 0.5 moles, justamente porque los litros con los litros se anulan y me va a quedar en moles. Para este caso, para este ejercicio, el valor del número de moles 1 será 0.5 moles. ¿Listo? Ese es un ejemplo de la ley de Avogadro. Voy con un ejemplo de la ley de Boyle. Voy a utilizar el ejercicio número 1 que se encuentra aquí. Me parece que esta es ley de Charles. Voy a revisar si esta es ley de Boyle. Entonces tengo que leer y de la misma manera voy a verificar qué es lo que ha cambiado. Me dice, el dióxido de carbono ocupa un volumen de 52 mililitros. Hay volumen a una presión de 7 atmósferas. Hay presión 7 atmósferas. Y me pregunta cuál es la presión que ocupará como otro volumen. Entonces lo que va a variar es el volumen y la presión. ¿Qué se va a mantener constante? Si el volumen y la presión varía, número de moles y la temperatura va a ser constante. Por lo tanto, es ley de Boyle. Ahora bien, la fórmula de la ley de Boyle nos dice que la presión 1 multiplicada por el volumen 1 o presión inicial multiplicada por el volumen inicial es igual a la presión 2 o presión final multiplicada por el volumen final o volumen 2. Esa sería la fórmula de la ley de Boyle. Ahora, voy a utilizar los datos que me está dando el ejercicio. Voy a poner volumen 1, presión 1, volumen 2 y presión 2. Entonces, pregunto, ¿cuál será el volumen 1? Cualquier persona me puede contestar. ¿Cuál es el volumen 1? 52 mililitros. Eric López. Okay. En este caso, el volumen 1 me dice 52 mililitros. Ahora, la presión 1 en este caso es la misma que se encuentra entre la oración, ¿no es cierto? El dióxido de carbono ocupa un volumen de 52 mililitros de una presión de 7 atmósferas. 7 atmósferas. Ahora, pregunto, ¿tengo que sacar el peso molecular del dióxido de carbono, sí o no, y por qué? No creo que sea necesario, ya que nos está dando los 3 datos y solo necesitamos sacar la incógnita. Y con los 3 datos que ya tenemos, creo que ya se puede hacer. Perfecto. Adicional a eso, recuerda que el número de moles y la temperatura es constante. Entonces, el número de moles no tengo que sacarlo, no tengo que sacar ningún tipo de peso. Perfecto. Vamos con el volumen 2. En este caso, el volumen 2 me dice 36 mililitros. Y no sé la presión, porque me dice, calcule la presión que ocupará. En este caso, desconozco la presión 2. Voy a ocupar la fórmula. Tengo que despejar la presión 2.
La presión 2 está multiplicando al volumen 2, por lo tanto, el volumen 2 pasaría a dividir hacia el otro lado. La fórmula me quedaría de la siguiente forma. Presión 1, volumen 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2. ¿Listo? En este caso voy a poner los valores. Me queda la presión 1 es 51 mililitros. Multiplico por perdón, estoy equivocando. La presión 1 es 7 atmósferas. A eso le voy a multiplicar el volumen 1. El volumen 1 en este caso es 52 mililitros. Y a todo eso le voy a dividir el volumen 2, que son 36 mililitros. En este caso me va a dar 10.11 es igual a la presión 2. Y tengo que recordar en qué me está dando. En este caso, mililitros se simplifica con mililitros y me quedaría en atmósferas. Entonces, la presión 2 es 10.11 atmósferas. ¿Qué ocurría si en el ejercicio aquí me daba litros y en la parte de abajo me daba mililitros? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Pregunto. Cualquier persona puede participar. Se transforma. Transformar de mililitros a litros. Perfecto, media villa, muy bien. Listo, ahora bien, entonces en este caso como me dieron en mililitros, obviamente se podría simplificar, no habría problema. Entonces, ahí hemos trabajado ley de Boyle. Vamos a trabajar ahora ley de Charles. Vamos a utilizar el ejercicio 3 en este caso. Espero que sea ley de Charles. Entonces voy a verificar qué es lo que varía y qué es lo que está constante. Me dice cuando el metano se encuentra a 215 Kelvin, entonces estamos hablando de temperatura, ocupa un volumen de 21 mililitros. Entonces varía temperatura y volumen en un contenedor de laboratorio. Calcula el volumen que ocupará a una variación de temperatura diferente. Entonces hay volumen y temperatura, volumen y temperatura. La presión y el número de moles es constante. Entonces yo pregunto, ¿cuál sería la presión de este ejercicio? Cualquier persona puede participar. 215. Incorrecto. La presión en este caso yo la desconozco justamente porque se mantiene constante. En ninguna parte del ejercicio me dice cuál es la presión. Recuerden que la presión es en atmósferas o en milímetros de mercurio o en pascales. Entonces, por el momento lo único importante es que si es que tengo dos, en este caso, magnitudes que están constantes, entonces yo podría desconocerlas. Y no importa si las desconozco porque en la fórmula que voy a ocupar no las necesito, solo necesito volumen y temperatura. Eso es importante, por ejemplo, para en algún momento un verdadero o falso. ¿Listo? La fórmula de Charles me dice que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. ¿Listo? Esa es la fórmula. Para que usted recuerde nada más, ninguna de las tres utiliza una fórmula similar. Aquí relaciono volumen, número de moles, acá presión, volumen, y aquí volumen, temperatura. Es decir, en todas hay volumen, si usted se fija, pero va a cambiar el número de moles, o la presión, o la temperatura. Entonces, bien, vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a identificar en este caso el volumen 1, la temperatura 1, el volumen 2 y la temperatura 2. Pregunto, ¿cuál sería el volumen 1? 21 mililitros. 21. Listo, Guerrero. Vamos a revisar. En este caso me dice, cuando el metano se encuentra a 215 Kelvin, el volumen es 21 mililitros. Estás en lo correcto. Obviamente, la temperatura 1 sería los 215 Kelvin. Y el último valor que me queda me dice, calcula el volumen que ocupará, es decir, no conozco, cuando la temperatura cambió a 363.15 Kelvin. ¿Listo? Ahora, es importante que usted conozca cómo transformar de grados centígrados a grados Kelvin. De grados centígrados a grados Kelvin, lo que tengo que hacer es sumar 273 al número. Por ejemplo, si estamos a 5 grados centígrados, también estaríamos a 278 grados Kelvin. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 273 más 5 es 278. Eso es importante para el momento en el que yo le ponga, por ejemplo, ejercicios con grados centígrados. Siempre debemos trabajar en Kelvin. No importa si es que aquí hay centígrados y aquí Kelvin, o si dice centígrados, centígrados.
Sé que se puede simplificar, como el caso anterior, aquí había mililitros, mililitros, sí se puede simplificar acá también. Pero para el caso de química siempre debemos trabajar en grados Kelvin. No nos podemos olvidar eso, ¿listo? Ahora bien, dicho eso, lo que yo desconozco es del volumen 2. En este caso tengo yo que despejar la ecuación. Para despejar la ecuación, la temperatura 2 es la que me está estorbando a un lado de la ecuación. Entonces, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y me va a quedar lo siguiente. Volumen 1 multiplicado por temperatura 2 dividido para temperatura 1. Eso va a ser igual al volumen 2. Y después reemplazo los valores. En este caso, el volumen 1 era 21 mililitros, multiplicado por la temperatura 2, 363.15. Y a todo eso le voy a dividir, en este caso, la temperatura 1, que serían los 215 grados Kelvin. Me va a quedar 35.47 es igual al volumen 2. En este caso, yo obtengo el valor en mililitros. ¿Listo? Porque no he modificado el valor de acá. Kelvin con Kelvin se despejan y aquí yo no puedo decir que está en litros. Está específicamente en mililitros justamente porque en este caso el volumen 1 estaba en mililitros. ¿Listo? El valor, por lo tanto, sería 35.47 mililitros. Eso sería para el caso del ejercicio de Charles. Son 11:23, me pasé un poquito más del tiempo, justo los 20 minutitos. Voy a finalizar la grabación un momento.